Bueno, muchísima información, pero nos vamos a abocar y desarrollar porque surgen muchas dudas a partir del último parte médico que se brindó desde el Instituto Fleni sobre el estado de salud de Gustavo Cerati. Roberto, nos gustaría destacar un párrafo de ese parte médico para que nuestros doctores nos lo puedan explicar de qué se trata. La tomografía computada realizada a su ingreso mostró un infarto extenso en el hemisferio cerebral izquierdo y daño del tronco cerebral secundario a hipertensión endocraniana. Bueno, muchas palabras juntas. Muchas palabras juntas, mucha angustia en realidad, porque es un parte médico que no sé por qué los argentinos no esperábamos. Uno suponía que la situación era mejor, la realidad es que él está inconsciente, que necesita de ayuda respiratoria, más allá de que pueda respirar por sus propios medios. Así es, la verdad que es el primer dato de la condición neurológica al que uno puede aventurar cómo está clínicamente, neurológicamente Gustavo Cerati en función de lo que dice la tomografía. Infarto cerebral significa que hay un sector del cerebro que está muerto a propósito de una arteria que se tapó y aparentemente es extenso y con compromiso de un sector del cerebro que es el que une el cerebro con la médula espinal, que es el tronco cerebral, que es donde se regula la parte automática del cuerpo, todo lo que tenga que ver con la respiración, con la vigilia, con la, digamos, cierta parte de la temperatura, o sea, todo se regula en ese sector y eso genera que haya cierta labilidad o cierta inestabilidad en algunos aspectos. Por eso está con respirador, pero está con una modalidad del respirador que hace que él puede respirar solo, pero en caso de que no llegue a respirar, el respirador lo asiste. Bueno, nosotros obviamente vamos a estar, y especialmente en este programa, vamos a estar atentos a todos estos partes médicos, a toda esta información que se brinde por parte del Instituto Fleni, y tratar de explicarle a la gente, a sus fans y a toda la gente que lo quiere muchísimo, que está esperando una buena noticia, que pueda entender de qué se trata realmente este cuadro clínico por el que él está atravesando en este momento. También saber que estas situaciones son absolutamente inesperadas, que los médicos esperan un desarrollo, pero la persona puede tener un desarrollo completamente distinto al esperable, ¿no? Los cuadros neurológicos son así. Sí. Él puede estar así en esta circunstancia y por ahí mañana despertarse y tener otro pronóstico completamente distinto. Sí, porque parte de lo que es el problema cerebral tiene que ver con muerte de células y parte tiene que ver con edema. Entonces a veces se va el edema, las células recuperan, entonces cambia el estado neurológico. Totalmente. Y aparte hay otra suerte de complicaciones que hay que ir evitando y tratando de manejar, como es el tema de las infecciones. Entonces empieza ahora un derrotero bastante largo que tiene que ver con una recuperación lenta y progresiva, que va a haber que definir exactamente dónde están el punto neurológico clínico a tratar y de mayor recuperación posible. Bueno, gracias. Ahora sí, nos metemos de lleno y hablamos de la bronquiolitis, una enfermedad que muchas veces se confunde con otras enfermedades porque tiene por ahí los mismos signos de una gripe, pero nos fuimos al Hospital de Clínicas y allí consultamos a la doctora Ana María Balsant y nos habla puntualmente de qué es la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad viral que afecta básicamente, como dice la misma palabra, los pequeños bronquios. Especialmente afecta a los niños pequeños, los menores de 2 años, y es causada por un virus, o por varios virus en realidad. El más común de ellos es el virus sincicial respiratorio, pero también hay otros como el adenovirus, como el de la gripe, la influenza, el H1N1, que pueden causar también este cuadro de bronquiolitis en los niños pequeños. Básicamente es estacional, empieza en esta época del año, ya aparecieron todos los primeros casos, y básicamente cerca de la primavera ya empiezan a detectarse los últimos casos. Habitualmente se estima que la cantidad de niños infectados, o sea que tuvieron contacto con el virus, es extremadamente alta. Los niños que realmente enferman severamente es un porcentaje pequeño. Habitualmente hablamos de una hospitalización del 2, 3, 5%, quizás de la población total afectada. Ahora, cuando esta infección es severa o afecta a niños que son, que tienen lo que nosotros llamamos factores de riesgo, en ese caso la enfermedad puede ser muy grave. Básicamente, ¿por qué? Porque el chico tiene dificultad para respirar, cada vez los bronquios se les cierran más, y entonces necesita a veces soportes tales como la oxigenación, la hidratación, el aporte de oxígeno y a veces hasta una terapia intensiva. Pero son los menos frecuentes. Habitualmente esta enfermedad puede cursar como una gripe común, cursa por ejemplo
con un cuadro de vías aéreas superiores, de rinitis, el chico tose, y después empiezan unos silbidos. Esos silbidos que las madres, que nosotros llamamos sibilancias, que las madres a veces llaman los gatitos, que son los ruidos básicamente expiratorios. El chico cuando saca el aire, cuando exhala, hace un ruido muy finito y uno lo ve que el chico se agita, empieza a respirar rápido, también tiene que hacer fuerza con la panza, se le hunde un poco la panza. Entonces, bueno, en esos casos, por supuesto, ya son situaciones en las cuales están más comprometidos esos bronquios. Cuando nosotros hablamos de pacientes de mayor riesgo, por ejemplo, el tener menor de 3 meses durante la época invernal es un factor de riesgo. También es un factor de riesgo, por ejemplo, el haberse nacido prematuro, el tener lo que se llama la displasia broncopulmonar, o el hecho de tener una cardiopatía congénita o alguna otra enfermedad pulmonar crónica. También tienen más riesgo de tener esta enfermedad y también de forma más severa los chicos que están expuestos al humo de cigarrillo en los hogares. Con estos niños son los niños que uno tiene que tener especial cuidado, y si empieza en algún momento con algún síntoma de tos, que no sé, algún ruidito raro, una dificultad para respirar, es fundamental que consulten rápidamente con el pediatra, porque la evolución de los niños muy pequeños, por ejemplo, puede ser mucho más rápida que en los niños más grandes. Bueno, la doctora Balanzat nos explicó claramente de qué se trata la bronquiolitis y cuáles son estos aspectos a tener en cuenta para poder identificarla rápidamente. Y nos hacía referencia a que el tema tiempo es muy importante. Cuanto antes se pueda identificar esta enfermedad, uno más rápido la puede tratar y puede evitar que esto sea de gravedad. Y pone ella la especial atención en los más chiquitos, porque en general los más grandes, los niños más grandes tienen mejores defensas y pueden defenderse mejor frente a esta situación. Sobre todo menores de 2 años, ¿no? Sí. Y mayores de 6 meses. Y es una enfermedad que puede empezar con mocos nada más y con estornudos, y después el virus puede ir bajando hasta afectar los bronquios pequeños, por eso se la conoce como bronquiolitis. Y recordar que hay varios virus, entre los que incluimos el de la gripe, que está empezando a circular ahora en nuestro medio. ¿Cuánto dura una bronquiolitis? ¿Cuándo uno debe suponer que puede estar con una bronquiolitis y esta bronquiolitis no se ha agravado y ha derivado en una situación más grave, como por ejemplo una neumonitis o una neumonía? En general no es necesario usar antibióticos en estos cuadros porque es viral, sí, pero más o menos durará entre 7 y 10 días, dependiendo del cuadro. Como bien decía la doctora Balanzat, la mayoría resuelve rápido, sí, y sola, si no hay requerimientos de internación. Pero si el chico supera los 10 días de este cuadro, hay que volver a llevarlo al pediatra, sí, para consultar. Los controles en general son bastante estrechos, sí, son cada 24 o 48 horas y a veces cada 12 horas. Pero hay que estar muy atento a los síntomas más que nada. Como bien decíamos antes, el que no se pueda alimentar bien, que no duerma bien, el que vomite, ¿sí? El que tenga no solo la frecuencia cardíaca elevada, sino la frecuencia respiratoria, que respire muy rápido, empiece a haber ese balanceo entre el tórax y la panza. ¿Es cierto que ustedes miden el grado de gravedad de la bronquiolitis de acuerdo a cómo se alimenta? O sea, cuanto menos come, más grave es la bronquiolitis, cuanto más come, bueno, posiblemente exacto, tenga mejor posibilidad de comer. A cómo se alimenta, a cómo duerme, cuál es la frecuencia respiratoria, qué es lo que uno escucha poniendo el estetoscopio. Perfecto. Todo eso, y también cuánto es el nivel de oxígeno en la sangre, porque no nos olvidemos que la bronquiolitis lo que puede bajar es la capacidad de oxigenar la sangre, sí, y con eso tal vez necesite quedarse internado para ponerle una canulita con oxígeno. Bueno, nosotros acá tenemos elementos que son fundamentales y son básicos para tratar una bronquiolitis. Exactamente. Todavía el nebulizador sigue siendo, en la mayoría de las casas, el elemento fundamental para el tratamiento, que básicamente el tratamiento agudo de la bronquiolitis lleva el salbutamol, que es una medicación que hace dilatación de ese bronquio que se ha cerrado. O sea, se combina la solución fisiológica con las gotitas de salbutamol. En general, este es un tipo de nebulizador que es el ultrasónico. Tenemos el otro tipo de nebulizador que es a pistón. La idea es que se coloca la solución fisiológica. En el ultrasónico es más difícil calcular. En general hay que ver, porque hay que graduar la velocidad más que la cantidad para que salga una columna de vapor continua, ¿sí? Y en el común a pistón lo que se utilizan generalmente son 3 a 5 mililitros que uno los puede cargar directamente o con las ampollitas que vienen individuales, sí, o con una jeringuita de 10 mililitros. Igual, la recomendación es usar estas ampollitas individuales. Totalmente, para evitar el posible contagio de la colonización del frasco, ¿no?, de solución fisiológica y demás. Y otra pregunta, respecto de esta diferenciación que vos hacías entre, sí, el nebulizador ultrasónico y el apistón. Cuando uno tiene que colocarle la medicación, en general siempre recomienda que sea el de apistón y no el ultrasónico. Exactamente, exactamente. Porque levanta mejor la medicación. Exactamente, es mucho más fácil de graduar
graduar, es más barato, así que... Pero igual la tendencia hoy en día, cada vez más por los estudios que se han demostrado, es utilizar lo que tenemos acá, que es la aerocámara. Perfecto. La aerocámara usa también una medicación que es el salbutamol, pero la usa en aerosol. ¿Y por qué tiene ventajas? Porque dura menos. Uno lo puede hacer con el chico inclusive durmiendo, sobre todo a la madrugada cuando tiene que hacerle bastante seguido. Y es mucho, y evita que esté tan irritable y tan molesto cuando uno le hace la nebulización, que más o menos hay que agarrarlo entre dos para poder hacérsela. Expliquémoslo, pensemos que esta es la carita de nuestro hijo y debiéramos de agarrarla bien contra su nariz y boca. Tiene que quedar para evitar pérdida, ¿sí?, por la boca. La idea es siempre el aerosol, sacudirlo antes, hacer, no sé si se va a ver ahí, ¿sí? Se vio ahí que sale bien, se coloca, se hace un disparo y esto tiene una válvula que el chico cuando respire la va a abrir. Y ahí hay que esperar, contar más o menos 10 segundos. Perfecto. ¿Sí? Esto es lo ideal, ¿sí?, y es lo que se está usando. O sea, esto vendría a suplantar el nebulizador. La tendencia es a suplantar el nebulizador. Bueno, ¿por qué decimos esto y por qué el doctor Díaz hace esta diferenciación que es muy importante? La realidad es que en nuestro país no todo el mundo o no todas las familias cuentan con la posibilidad de tener un nebulizador. Entonces, en general, con este cuadro de bronquiolitis se deben acercar a los hospitales públicos para nebulizar a sus hijos. En una situación de invierno, de muchos casos de bronquiolitis, los hospitales también se ven desbordados frente a esa situación, entonces deben hacer colas para poder nebulizar y todos los recaudos de higiene que hay que tomar, ¿no? Totalmente. Para limpiar estos nebulizadores entre chico y chico. Hay que utilizar una máscara nueva, se tarda mucho porque esto tarda 20 segundos contra 10, 15, hasta 20 minutos de la nebulización. Entonces, cuando uno tiene, la verdad que uno está en la guardia y está llena de chicos con bronquiolitis, el tener una aerocámara facilita mucho y acelera mucho el proceso y uno los puede evaluar antes. Tenemos que decir también que esta medicación, la que se utiliza, es muy cara. Sí. Al igual que es muy cara la aerocámara. Son elementos caros. Pero el programa del gobierno del Ministerio de Salud de la Nación cubre para aquellos chicos que tienen una patología descripta todos estos elementos. Así que pídanlos, exíjanlos porque tienen derecho a tenerlos, que esto es importante. El salbutamol también está incluido, el aerosol, en el programa Remediar. Perfecto. Bueno, son datos. Ezequiel nos enseñó a cómo utilizarlos, porque muchas veces a vos el pediatra te diagnostica y te dice, bueno, tenés que hacer esto y te encontrás con una cantidad de situaciones que no sabes por dónde empezar. Para terminar, cuando tenemos una aerocámara es muy importante también la higiene y ver que funcione bien, porque si esta válvula queda pegada, el aerosol va a quedar contenido en la cámara y no va a hacer efecto. La higiene, no mejora. ¿Cómo se hace? Porque no es sencilla. ¿Qué hacemos? En general se hierve para tratar de eliminar cualquier germen y lo importante es el control por el pediatra para ver que esté funcionando bien. Esto estamos hablando ya de un paso que va a tener episodios repetidos. En el caso puntual de que lo usen una vez no pasa nada, pero si lo van a usar frecuentemente hay que tener un control. Bueno, gracias, un placer. Bueno, ahora sí, después de la pausa estaremos con el licenciado Resnikov, que nos va a hablar de las técnicas kinesiológicas para tratar las bronquiolitis, que son de gran ayuda, especialmente cuando se trata de bebés más pequeños, donde es muy difícil, como decía Ezequiel, tratarlos con esta medicación. La kinesiología los ayuda a expectorar mejor. Estaremos con ese tema en un ratito nada más después de la pausa. Roberto, ¿cuáles son nuestros teléfonos? 45350705, 45350706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, recuerden que si tienen consultas, hoy hablamos sobre bronquiolitis. ¿Sabías que la bronquiolitis es una enfermedad común del tracto respiratorio provocada por una infección que afecta a las diminutas vías respiratorias denominadas bronquiolos? A medida que estas vías respiratorias se inflaman, se hinchan y se llenan de mucosidad, por lo que resulta difícil respirar. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos.